Dios les bendiga, estimados hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor porque hoy tenemos un día muy especial donde la palabra del Señor se ha de exponer ante todos ustedes. Para esto necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy, por la vida que nos permites. Qué hermosa, Señor, que nos das esta oportunidad. Muchas gracias. Te pedimos, te rogamos, Señor, misericordia para poder desarrollar, exponer tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Señor, ayúdanos en todos los aspectos y así, eterno Dios, cuando creo que lo haces, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quien pueda tomar su asiento, hágalo. Tenemos en este día, hermanos, la bendición de aprender un tema importante, un tema profético también. Se llama 7 motivos por los que viene nuestro Señor Jesucristo. Va a aparecer ahí en su pantalla 7 motivos por los que viene nuestro Señor Jesucristo. Él tiene motivos muy especiales por regresar a esta tierra. Un día se fue, un día ascendió, pero un día también volverá. Hermanos, y dentro de lo que vamos a aprender, como número 1, el Señor vendrá para recibir a los suyos, su iglesia. Sí, para recibir a los suyos. Él viene por los suyos. Y Él dijo en su palabra: no se turbe vuestro corazón, ni crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús viene por su iglesia, viene por los suyos. Este es un motivo por el cual el Señor vendrá a la tierra. Pero este encuentro con los suyos será en las nubes, como dice primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, que vamos a leer esta parte escritural que dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice aquí, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras, las palabras hermosísimas que consuelan, que traen gran consolación, que el Señor vendrá por los suyos. Y esto, hermanos, este encuentro será allá en el aire, en las nubes. Habrá una recepción. La iglesia, hermanos, en ese lugar se encontrará con su amado Salvador. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es participar del rapto de la iglesia, ¿verdad? De la venida del Señor, y que ese encuentro con Cristo sea, ¿verdad? Lo que estemos procurando estar con el Señor. Este es un motivo por el cual el Señor vendrá a la tierra. Nada más que aquí no pisará tierra, estará muy cerca de la tierra, pero estará el Señor en las nubes, literalmente en las nubes, y será un encuentro con su iglesia, con su pueblo. Pero también otro motivo por el que el Señor viene a la tierra, hermanos, es para redimir
el cuerpo. Gracias a Dios, como dice 1 Corintios 15, 22. Vamos a buscar esta cita bíblica. 1 Corintios 15, 22. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Allí en 1 Corintios 15, 22, que dice así: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el Señor. La redención de nuestro cuerpo se efectuará en ese glorioso día, en el día que el Señor vendrá por su pueblo. En ese día también nuestro cuerpo será transformado, como dice Romanos capítulo 8. Volveremos otra vez a leer la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor así: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Eso es otro motivo por el cual el Señor vendrá a la tierra, para redimir el cuerpo, hacer un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, un cuerpo transformado. Sí, y eso esperamos, la redención de nuestro cuerpo. Sí, hermanos míos, todo esto que estamos aprendiendo, el Señor vendrá, ¿sí?, por los suyos. ¿Sí? 7 motivos por los que el Señor viene a la tierra, y este es el segundo, para redimir el cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo, hermanos, físico será transformado, como dice su palabra, que lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. Esto viene el Señor a transformar el cuerpo de nuestra bajeza, porque era un cuerpo débil, era un cuerpo, hermanos, quizá que se luchó mucho con el pecado, a ser pecaminoso. El Señor va a efectuar esta redención del cuerpo. A eso también viene el Señor, su palabra lo dice claramente, hermanos. Otro motivo por el cual el Señor viene también es para reorganizar a Israel. ¿Sí? Y vamos a leerlo en Romanos capítulo 11, los versículos 22 al 25 de Romanos capítulo 11, versículos 22 al 25. Quiero en este momento que pongamos atención en esto. Fíjense lo que dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que las ramas naturales serán ingeridas en su olivo? Porque dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, un pueblo necesita organización, ser reorganizado. Es el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, hermanos, ante la situación, ante el tropiezo de Israel, un Israel que tropezó, necesita ser reorganizado. El Señor Jesús viene a reorganizar al pueblo de Israel. ¿Sí? Una vez que levantó a su pueblo, vendrá a reorganizar a Israel, porque dice su palabra así. Miren, ante el tropiezo de Israel fue la oportunidad
para la predicación del evangelio a los gentiles. El tropiezo de Israel generó que los gentiles fueran ellos, ¿verdad?, privilegiados también por el tropiezo de Israel. Si Israel no hubiera tropezado, no sé qué hubiera pasado con los gentiles, pero Israel al tropezar, esto originó, hermanos, que el evangelio se fuera sobre los gentiles. Así que la providencia divina dispuso que el evangelio fuese predicado a los paganos con mayor presteza, ¿sí? Debido a que los judíos en su mayoría se negaron a recibirlo, pues su palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este tropiezo de Israel benefició al mundo, ¿sí? Por eso Jesús viene a reorganizar a su pueblo Israel, porque miren, la caída de Israel es la riqueza del mundo, es la riqueza de los gentiles. La caída de Israel generó riqueza a nosotros también. Es decir, la salvación de gran número de paganos o gentiles, y que su exclusión, su repudio, ¿verdad?, es la reconciliación del mundo, hermanos. El apóstol Pablo amonesta a los gentiles convertidos a no enorgullecerse al pensar que tienen algún mérito en alcanzar la salvación, o que los judíos han quedado excluidos para siempre de esta salvación que ellos poseen ahora. El apóstol Pablo amonesta a los gentiles convertidos al evangelio que no se ensoberbezcan jactándose contra las ramas. Por su incredulidad fueron desajadas o fueron desgajadas. Pues hermanos, acordémonos, pues no es la rama lo que sostiene la raíz, sino la raíz, ¿verdad?, a la rama. Así que el desgajamiento de esa rama, ¿sí?, de aquel olivo, hermanos, originó que, gracias a Dios, nosotros fuésemos injertados por la gracia de Dios, y tener un privilegio tan grande los gentiles al desgajarse la rama, es decir, al caer Israel, hermanos, fuimos nosotros injertados a esa planta de oliva, es decir, a esa bendición de Dios, gracias a Dios. Por eso el Señor, preocupado por su pueblo, viene a reorganizar a Israel, viene a eso. Los gentiles fueron admitidos porque los judíos fueron excluidos, ¿sí? Y los judíos no son salvos ahora, como somos salvos nosotros. Por gracia somos salvos, pero ellos no, porque al desgajarse la rama del olivo, ¿verdad?, hizo que nosotros fuéramos injertados en ese árbol de olivo, y aquí estamos con la bendición del Todopoderoso. Hermanos, ¿y por qué fueron excluidos los judíos? ¿Por qué fueron excluidos? Por su incredulidad, ¿sí? ¿Y por qué los gentiles fueron injertados? Por su fe. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la esperanza implícita de que llegaría un día en que Israel pondrá su fe en el Mesías, a quien crucificaron, está por ocurrir, mientras nosotros ya estamos injertados en esta bendición. Hermanos, porque ellos crucificaron, ¿sí?, a su Mesías. Y hermanos, en su momento, en su tiempo, estarán injertados de nuevo en el olivo, ¿sí?, al que desde el principio pertenecían. Pero se desgajó la rama, se desgajó aquella rama siendo Israel, y en este desgajamiento, en esa caída de Israel, de verdad, se injertó una nueva rama, los gentiles, gracias a Dios. Es lo que explica el apóstol Pablo en de Romanos, ¿sí? Por eso el Señor, preocupado por su pueblo, viene a eso, hermanos, viene a reorganizar a Israel, ¿sí? Pero también, hermanos míos, qué importante es que emprendamos también
que ¿a qué viene nuestro Señor Jesucristo? Cuarto motivo, para reprender a los malvados. ¿Sí? Fíjese lo que viene el Señor, para reprender a los malvados. Y quiero invitarles para que leamos allí segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a dar lectura, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, que dice así, dice: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. ¿A qué viene el Señor? Para reprender a los malvados. Hermanos, cuando Dios actúa como juez, es justo, ¿sí? El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, formula esta pregunta: ¿hay injusticia en Dios? ¿Sí? Y él mismo respondió: todo lo que Dios hace es absolutamente justo, ¿sí? Él no puede equivocarse. Dios tiene un propósito definido en lo que hace, y vendrá, hermanos, para reprender a los malvados, ¿sí?, que se hayan quedado y no hayan participado de su venida. Por su maldad se quedaron, y en su maldad continúan, y en su maldad perseveran. Esto tendrá justo pago. Por eso el Señor viene para reprender a los malvados. Y Dios es justo al enviar la gran tribulación, ¿sí?, que es un juicio para los malvados. Pues dice su palabra en el versículo 6: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así dice su palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, y dice el texto: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Cuando el Señor venga con sus ángeles en poder y en gloria, vendrá también para reprender a los malvados, ¿sí? Y él lo dice su palabra claramente. Cuando Dios juzga, no lo hace de una forma vengativa, no. Él lo hace para vindicar, para justificar su justicia y su santidad. Hermanos, Cristo va a regresar por los suyos, pero primero va a quitar a su iglesia de esta tierra, y después su venida causará terror a los malvados, ¿sí? Será un juicio sobre aquellos que no reconocieron a Dios como Dios, ni obedecieron a Dios como Dios, que no les importó nada el evangelio. Se acerca el juicio de los pecadores que le han dado la espalda a Dios. Eso está muy cerca. Se llama así, que el Señor vendrá para reprender a los malvados. La pregunta sería: ¿quiere usted permanecer en esa categoría? ¿Verdad que no? Usted no quiere ser reprendido por el Señor, porque qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que la persona participe de esta situación, porque dice: en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo obedecen. A esa gente el Señor vendrá para reprender a los malvados y darles su justa paga a todos aquellos. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que un día nos atribularon. Así dice su palabra. Claramente dice su palabra.
Es justo para con Dios pagar con tribulación a todos aquellos que nos atribularon o que os atribulan. Y hermanos, cuánta tribulación de la iglesia ha pasado en todo el periodo de su vida en la tierra. Ha pasado por grandes persecuciones, las grandes persecuciones paganas, ¿sí? La muerte, el castigo hacia la iglesia por parte de los paganos. Pues su palabra dice que es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿sí? Por eso el Señor vendrá, el Señor, hermanos, Él va a enviar con justicia la gran tribulación, ¿sí? Entonces a eso viene el Señor. Vamos a continuar. El siguiente punto: el Señor vendrá para recompensar a las naciones. Las naciones, sí, hermanos. Mire, después del reinado del anticristo por 7 años, habrá una guerra grande en el valle de Josafat, al oriente de Jerusalén, llamada la batalla de Armagedón. En San Mateo 25, hermanos, se nos habla acerca de que el Señor va a juzgar a las naciones por su falta de amor hacia el prójimo. Una de las grandes faltas que serán también recompensadas las naciones y juzgadas es por el amor hacia el prójimo y también por la falta de amor hacia el prójimo. ¿Sabía usted que la falta de misericordia con el necesitado es un pecado que conduce al infierno? ¿Sí? Claramente la palabra lo dice. Así que el Señor vendrá para recompensar a las naciones, ¿sí? Y se llama también como el juicio de las naciones. Este juicio será en un valle desértico, en la zona que se conoce como Kirbet Berekut, que era conocido entre los hebreos como Emek Berakán, algo así como el valle de bendiciones. En este grande valle, en el valle de Josafat, ¿sí? Hermanos, allí se llevará a cabo la recompensa a las naciones también. Se asocia también esto al valle donde el rey Josafat venció una coalición de los reinos moabitas, amonitas y edomitas, porque en ese valle, hermanos, hubo una gran victoria, ¿sí? Entonces lo que el Señor viene a hacer es también para recompensar a las naciones. Y les invito para que leamos San Mateo capítulo 25. Vamos a leer San Mateo capítulo 25, los versículos siguientes. Los versículos 31 al 46. Vamos a ver lo que el Señor viene. Dice así, hermanos. Vamos a leer San Mateo 25, 31 al 46, que dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, es decir, todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, ¿sí?, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped, dice, y me recogisteis, desnudo y me cubristeis. Luego dice, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno,
preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿A qué viene el Señor? Para recompensar a las naciones. Pero unas serán recompensadas y otras serán condenadas. Lo que el Señor va a hacer es esto, hermanos, ¿sí? Las acusaciones serán la falta de amor al prójimo, la falta de misericordia con el necesitado. Es un pecado que conduce al infierno. Esto es lo que el Señor va a regresar a la tierra para dar, ¿verdad?, recompensa a las naciones. Pero algunos los pondrá a su derecha y los otros los pondrá a su izquierda. En este juicio de las naciones, hermanos, al final de la batalla de Armagedón, todavía habrá salvación. Bendito sea el Señor. Habrá salvación. Entonces, hermanos, esto, ¿verdad?, es importante. ¿A qué viene el Señor Jesús? ¿Para qué? Para recompensar a las naciones. A las naciones que hayan mostrado misericordia a su prójimo. A las naciones que hayan, ¿verdad?, previsto, hayan tratado, hayan visto por sus prójimos, por sus aquellas personas que necesitaban de su ayuda. Hermanos, el Señor eso también juzgará. A eso viene el Señor. Pero, hermanos, este juicio tendrá lugar antes de iniciar el milenio y estarán presentes las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Que quede bien claro. Esta recompensa a las naciones son aquellas naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Porque puede ser, como estaba escrito, la devastación apocalíptica en el globo terráqueo es enorme, es sin límites. Quizá muchas naciones desaparezcan. Pero, hermanos, este juicio tendrá lugar antes de iniciar el milenio y estarán presentes las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Muchas naciones serán beneficiadas por su solidaridad que tuvieron hacia su mismo pueblo y hacia otras naciones. Mucha gente, gracias a Dios, serán recompensados. A eso viene el Señor Jesús a la tierra. Gracias a Dios, hermanos. Qué importante. Les recuerdo: 1, ¿para qué viene? Para llevar a los suyos. 2, ¿para qué? Para redimir el cuerpo. 3, ¿para qué viene? Aprendimos con número 3. ¿Se acordarán? ¿Qué dijimos como número 3? Para reprender a los malvados, ¿verdad? Y también vendrá, hermanos, el Señor vendrá también para recompensar a las naciones. Aleluya. A eso viene el Señor en sus 7 motivos porque el Señor viene a esta tierra. Así que vayamos entendiendo esto muy importante para nosotros. Acuérdense que también viene para reorganizar a Israel. Un pueblo también necesita de Dios. Bueno, hermanos, y en esto de recompensar a las naciones, pues también habrá algunas acusaciones muy directas con algunas naciones que no tuvieron un comportamiento bueno. Por eso el Señor, al recompensar a las naciones, también juzgará a las naciones por su forma de llevar las cosas mal sobre la tierra. Parece ser que se puede hacer y deshacer en esta tierra. Tal parece que sí se puede hacer. Pero un día todas las naciones, todos estarán delante de Dios, hermanos.
Y en Joel capítulo 3 vamos a leer el versículos 2 y 3. Vea también lo que estamos aprendiendo aquí. Dice: juntaré todas las gentes. Ahí están reunidas todas las naciones, ¿sí? Dice el Señor. En Joel capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: juntaré todas las gentes, ¿sí? Y haréles descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, ¿sí? Y echaron suerte sobre mi pueblo, ¿sí? A los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Sí? Como dice aquí, otra vez vamos a leer, ¿sí? Como dice: y echaré suerte sobre mi pueblo, a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber, ¿sí? Vean lo que se va a juzgar también a las naciones, ¿sí? ¿Ya vieron lo que dice aquí? Es decir, el Señor como acusación también lo que se llama prostitución infantil. Si ya vieron aquí, hermano, lo que dice, ¿sí? Dice: y juntaré a todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, ¿sí? Y echaron suerte sobre mi pueblo, ¿sí? Y a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Vean lo que hicieron las naciones. Se corrompieron vendiendo niños, prostituyendo niños, haciendo negocios con los niños. ¿No les parece un tema actual? Un tema actual, ¿sí? Todo eso serán acusaciones que se tendrán que padecer las naciones, ¿sí? Y otra cosa, Joel 3:6. ¿Qué dice Joel 3:6? Dice: y vendisteis los hijos de Judá, los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, por alejarlos de sus términos. Una venta de humanos, tráfico de humanos, trata de blancas, ¿sí? Todo esto es muy, muy peculiar, muy actual en el mundo entero. Esa venta ilegal, esa forma de tratar de vender a los seres humanos. También dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, ha de juzgar a las naciones por su forma de llevar las cosas. Y en Joel 3:12 dice: las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor, es decir, todas las naciones. Les recuerdo que en esto que el Señor viene, hermanos, este juicio tendrá lugar antes de iniciar el milenio, y estarán presentes todas las naciones que hayan sobrevivido a la gran tribulación, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante entender todos estos puntos, hermanos. Vamos a continuar con la ayuda del Señor el siguiente punto. Y el Señor viene para algo, sí, muy importante. También hay que ver esto: para reinar en toda la tierra. Vamos a ver la lámina allí. Por ahí aparece nuestra lámina: para reinar en toda la tierra. Fíjese, ahora el Señor, así como el anticristo reinó por un periodo de ¿cuántos años? 3 años y medio reinó el anticristo, y hizo y deshizo, pero ya está vencido, ya fue derrotado. Ahora el Señor viene para reinar en toda la tierra. Bendito sea el Señor. Hermanos, pues fíjese que esto también se conoce como milenio, ¿sí? El milenio, el periodo del milenio. Como dice Apocalipsis 24, que vamos a dar lectura. Apocalipsis 24. Vamos a leer Apocalipsis 24, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio,
y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vean, hermanos, un reinado por 1000 años. Se describe para este tiempo un gobierno literal, no es espiritual, un gobierno literal y perfecto de Cristo sobre la tierra, con los pueblos que hayan sido salvos después del juicio de las naciones. Todos aquellos que fueron salvos, ¿sí?, del juicio de las naciones, van a reinar con Cristo 1000 años. Es un reinado literal. Habrá una tierra nueva. Alabado sea Dios, porque la tierra antigua fue destruida y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. En esa tierra el Señor reinará con aquellos que fueron salvos después del juicio de las naciones. El Señor entrará y reinará en toda la tierra, hermanos. Será un reino de Cristo, el reino milenial. El milenio, como parte de la profecía bíblica, hermanos, se sitúa en el séptimo y último periodo de las dispensaciones. Acuérdese que el milenio es la séptima dispensación. Primero vivimos la primera dispensación, que es inocencia. La segunda dispensación, que fue conciencia. La tercera dispensación, que fue autoridad humana. La cuarta dispensación, que es promesa. La quinta dispensación, que es la ley. Y la sexta dispensación, que es la gracia, el cual todavía estamos viviendo en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y 7, la dispensación del milenio, que eso está por ocurrir, ¿sí? Hermanos, entonces, en este periodo, Satanás será atado al abismo por 1000 años. Ya no habrá un Satanás suelto en esa tierra literal, ¿sí?, donde el Señor reinará pacíficamente. Satanás será atado por 1000 años, dice Apocalipsis 20, 1 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. ¿Cómo dice? Dice: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La gente salva en el juicio de las naciones, los que el Señor aparta a su derecha, serán salvos. ¿Y sabe qué les dirá el Señor? Venid benditos de mi Padre, y entrar al reino preparado, al gozo. Entren a este reino preparado. Se refiere al milenio, ¿sí, hermanos? Se refiere a ese reino del milenio. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre, hermanos. Qué hermoso es la palabra del Señor Jesús. ¿No les parece, hermanos? Qué hermosa es la palabra del Señor, aleluya. Qué hermosa es la palabra que nos está enseñando acerca de lo que el Señor hará con su pueblo, con aquellos que todavía serán salvos en el juicio de las naciones.
hermanos, pero en ese reinado de 1000 años, ¿verdad? Satanás también será atado 1000 años. Por eso se recupera como el huerto del Edén, ¿sí? Por ahí no pareció, sí pareció la imagen del huerto del Edén, como un Edén restaurado, ¿sí? Y mire, vea lo que habrá donde Cristo reinará en toda la tierra. Vean lo que va a haber. Es hermoso, ¿sí? Lo que va a haber. Nada más que acuérdense que la iglesia ya vino de celebrar las bodas del Cordero, ya vino de ser recompensada y está cerca del Señor, su amada esposa, ¿sí? Hermanos, fíjense lo que dice la palabra del Señor Jesús, ¿sí? Mire, interesante lo que vamos a aprender. Para reinar en toda la tierra. Cristo, como Rey de Reyes, sentará su trono teniendo como capital Jerusalén. Jerusalén será de los judíos, será de Cristo. No habrá, ¿verdad?, quien interfiera la paz en Jerusalén. En ese nuevo reino pacífico, hermanos, en el reino milenial, el Señor sentará su trono allí en Jerusalén, la capital. Según Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 12. Vamos a leer el libro del profeta Zacarías en el capítulo 2, versículos 10 al 12, que dice así. Vamos a dar lectura. Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 12 dice así: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, dice, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y dice, y uniránse muchas gentes a Jerusalén en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. ¿Sí? Hubo una gran molestia porque el presidente Trump había dicho que Jerusalén era la capital de Israel, y trajo muchísima molestia a los árabes, ¿verdad? A todos los enemigos que no quieren a Israel. Sin embargo, en aquel reino donde Cristo reinará en toda la tierra, en este reino, hermanos, Jerusalén será la capital. Gracias a Dios, porque dice su palabra, y tomará, ¿verdad? Dice, y escogerá a una Jerusalén como capital. En el reino milenial, en el reino donde Cristo, hermanos, ahí asentará su trono. Hermanos, también la sede del gobierno, ¿sí? La sede del gobierno. Dice la palabra del Señor Jesús, hermanos, que Jerusalén será el centro del milenio, la capital del mundo, la cabeza de las naciones. Qué hermoso, ¿verdad? En estos 1000 años donde Cristo reinará en toda la tierra, Jerusalén será el centro del milenio. Gracias a Dios. Sí, ya no serán otro lugar, será, ¿verdad? Será Jerusalén, el centro del milenio. Vamos a leer Isaías 2:2 para que veamos bien claramente lo que dice Isaías 2:2. Isaías capítulo 2, versículo 2, que dice así: y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Gracias a Dios, ¿verdad? Isaías 62:12. Vamos a leer. Isaías 62:12 dice: y llamarles a un pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Jerusalén será el centro del milenio, la capital del mundo, la cabeza de las naciones. ¿Cuándo? Cuando Cristo reine en toda la tierra. ¿Y cuándo reinará en toda la tierra? En el milenio. ¿Sí, amén? Sí, con la tierra nueva. Será una tierra exuberante, algo hermosísimo. Hermanos, también Jerusalén será un lugar de gran gloria, de exaltación y el gozo de toda la tierra, porque en esta ciudad, porque es la ciudad del gran rey. Alabado sea Dios. Salmo
48:2. Vamos a la Biblia rapidísimo. Salmo 48:2. Vamos a dar lectura al Salmo 48:2. Qué hermoso dice la palabra del Señor así. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Qué hermoso. ¿Dónde? Cuando Cristo reina en toda la tierra. Sí, hermanos, en el milenio. También qué importante es entender lo siguiente. Vamos a ver que, miren, será un reino de paz y justicia universal. Cristo reinará en toda la tierra, eso viene el Señor, ¿sí? Ya vimos en qué dispensación lo hará. Pero será un reino de paz, justicia universal, según Isaías capítulo 32, versículos 15 al 18. Vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías capítulo 32, versículos 15 al 18, que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Y habitaré el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Gracias a Dios, será un reino de paz y de justicia universal en el reinado de Cristo, hermanos. ¿Qué les parece? Estamos hablando del milenio, ¿sí? Estamos hablando del milenio. También habrá longevidad. La gente de ese reino, la gente donde Cristo reinará, las personas serán longevas, vivirán 1000 años, ¿sí? Habrán los Matusalén, los Yaret, ¿sí? Habrán los Noés. La gente será longeva. Y mire, habrá longevidad extraordinaria y no habrá enfermedades en el reino de Cristo en la tierra, en el periodo del milenio, ¿sí? Habrá longevidad extraordinaria y no habrá enfermedades. Isaías capítulo 65, versículos 20 y 22. Vamos a dar lectura. Isaías capítulo 65, versículos 20 al 22, que dice: no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Hermanos, habrá una vida extraordinaria, longevidad, y no habrá enfermedades en el reino de Cristo en la tierra. No hablamos de esta tierra, les hablamos de la tierra nueva. Gloria a Dios. Después de haber juzgado a las naciones, los que fueron salvos en el juicio de las naciones habitarán esta tierra literalmente. Se los recuerdo para que no se estén confundiendo. También, hermanos, fíjense, Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Dice así, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Se da cuenta? No habrá enfermedad en el reino de Cristo, hermanos. En este reino que viene no habrá enfermedad. Los habitantes del reino milenial serán judíos, pero también los salvos en el juicio de las naciones.
Si algún mexicano se salvó en el juicio de las naciones, pues atrévase a pensar que en el milenio también habrá mexicanos, puertorriqueños, habrá rusos, habrá canadienses. ¿Por qué? Porque no solamente habitarán el reino milenial los judíos, también serán muchas personas salvas de las naciones en aquel juicio. Pero también los habitantes del reino milenial, son los vencedores de la gran tribulación. Gracias a Dios. Y los santos de la iglesia, alabado sea el Señor. La iglesia de Cristo también estará en ese periodo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Doblemente bendecidos, ser llevados con Cristo, ser galardonados con Cristo allá y venir con Cristo y habitar el reino milenial es algo que nos espera en un futuro. Por eso nadie desmaye, seamos fieles al Señor, porque hay muchas bendiciones que vienen a futuro, hermanos, para todos los que estamos aquí. ¿Sí, hermanos? Si algunos están sufriendo la muerte de sus familiares por la pandemia, son cristianos que mueren en Cristo fieles, ellos serán resucitados cuando Cristo venga, hermanos, y serán llevados a esa mansión celestial, y ellos también habitarán el reino milenial, hermanos, donde Cristo reinará en toda la tierra. ¿Sí? En este reino milenial, en el reino de Cristo en toda la tierra, el ambiente es pacífico en las calles. Ya no habrá que tener seguridad, no habrá policías, no habrá ninguna corporación de seguridad que esté controlando aquel reino. No, hermanos, en la calle serán pacíficas. Dice Zacarías capítulo 8, versículos 4 y 5. Zacarías capítulo 8, vamos a dar lectura en el versículo 4 y 5, que dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. ¿Qué nos habla de eso? Nos habla que será un ambiente pacífico en las calles, ¿sí? No habrá todo ese temor que se tiene ahorita en el reino milenial, donde Cristo reinará en toda la tierra. Hermanos, las condiciones climáticas, ¿sí? Las condiciones climáticas son maravillosas allí, ¿sí? Según Isaías capítulo 30, versículo 26, Isaías capítulo 30, versículo 26, vamos a dar lectura que dice así: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Estas palabras, hermanos, significa que imperarán condiciones de vida celeste, un clima totalmente agradable, como el clima del huerto del Edén, donde Adán y Eva no tenían ni frío ni calor, porque desnudos estaban. Hermanos, en este reino de Cristo, ¿sí?, habrá cambio en la vida animal, ¿sí? Entre los animales va a desaparecer, hermanos, la ferocidad. Fíjense lo que estamos aprendiendo. Entre los animales van a desaparecer la ferocidad y convivirán juntos los animalitos, ¿sí? En ese reino de Cristo en la tierra, según Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8 de Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8. Y vamos a dar lectura, hermanos, al capítulo 11, versículos 6 al 8. Vea lo que dice: morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Dice también así:
y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Ese es el reino milenial, el reino pacífico, el reino de Cristo en la nueva tierra por 1000 años. Vea lo que habrá, La vaca y la osa comerán juntos. Yo pregunto, ahorita la osa y la vaca pueden comer juntos. No, el oso se come la vaca. ¿Usted cree que el cordero y el lobo puedan hacer una buena mancuerna? No. ¿Usted cree que el tigre y el becerro puedan comer juntos? Tampoco. ¿Usted cree que el becerro y el león también puedan, hermanos, estar viviendo juntos? Menos. El león es totalmente destructor. Pero en el reino de Cristo, en el reino sobre la nueva tierra, todo eso, hermanos, cambiará. ¿Sí? Los animales va a desaparecer la ferocidad y van a convivir juntos. Y un niño pequeño, ¿verdad?, se va a entretener con la cueva del áspid. Y el recién niño que ha dejado el pecho, él va a jugar con el basilisco, con la gran boa. Y no habrá eso que hay ahorita, ¿verdad? Apenas nos cae una cucarachita, ¿y qué hacemos? Pegamos de gritos, damos gritos, ¿verdad? Y aquel tiempo, en el reino milenial, el niño podrá jugar con una boa gorda así. Imagínense, el reino pacífico, la ferocidad de los animales va a desaparecer. Hermanos, el hombre tendrá dominio sobre ellos, así lo dice también la Biblia. Será un reino especial, ¿sí? Todos hablarán un solo idioma en ese reino, ¿sí? No habrá ni chino mandarín ni español, todos un solo lenguaje, un solo idioma en el reino milenial. Lo dice Sofonías capítulo 3. Vamos a dar lectura al libro del profeta Sofonías con la ayuda del Señor. Aleluya. Y así seguimos aprendiendo de la bendita palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3:9. ¿Qué dice? Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. Óigame, le volveré a los pueblos el labio limpio. Es decir, no habrán muchos idiomas, solo un idioma. Puede ser el hebreo, pero dice un solo, dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento les sirvan. ¿Sí? Todos hablarán un solo idioma, según Sofonías 3:9. Se terminará la confusión de idiomas, de lenguas. Que estemos preguntando, ¿qué dijo el español? ¿Quién sabe? ¿Qué dijo aquel en inglés? No sabemos. Todo se acabará. Un solo idioma en el reino de Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Será un reino pacífico, Es decir, van a desaparecer, ¿sí?, las guerras, los ejércitos, la enemistad entre los pueblos. Será un reino pacífico, ¿sí? Hermanos míos, todo esto va a desaparecer, toda clase de guerras, los ejércitos, la enemistad entre las naciones, ¿sí? ¿Qué cree? También, hermanos, no habrá violencia ni ladrones en ese reino. No habrá gente que te trate con violencia, ni alguien que te tome tu cartera o te robe tu celular. Hermanos, en ese reino no habrá violencia ni ladrones. Isaías capítulo 29, versículo 20. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 29, versículo 20. Dice así, hermanos: porque el violento será acabado. ¿Cómo dice? Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugan a la iniquidad. No habrán allí ladrones, no habrá violencia en este reino. Jerusalén
nunca más tendrá que temer por su seguridad como teme ahora Jerusalén. ¿Quién está con el temor continuo? Jerusalén, ¿verdad? Por eso han logrado levantar su cúpula o su cúpula de hierro para protegerse de los bombardeos y de los ataques de los enemigos que tiene Israel. Pero en aquel reino donde Cristo reinará, en aquel milenio, Jerusalén nunca más tendrá que temer por su seguridad. Según Isaías capítulo 26, versículos 1 al 4. En aquel día cantarán entre cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas, fíjense, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Así que Jerusalén, ¿verdad?, ya no tendrá que cerrar puertas. Abran las puertas, porque no tiene nada de qué temer Jerusalén, porque habrá seguridad para ella en el reino donde Cristo reinará en toda la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? ¿Sí? Estos son los motivos por el que el Señor viene a la tierra, ¿sí? A eso viene el Señor, ¿verdad?, para reinar en la tierra. Pero también viene para restaurar la naturaleza. Fíjese, mire, hermano, la tierra, ¿sí?, para restaurar la naturaleza. ¿Se acordarán que ustedes que el huerto del Edén tenía una vegetación hermosísima, una vida, ¿verdad?, de animales exuberante, una vida acuática? Todo eso se perdió por el pecado. Pero, hermanos, en el reino de Cristo, en el reino donde el Señor reinará en la tierra, hermanos, la tierra será un ambiente próspero y saludable, ¿sí? Es decir, la tierra será exuberante, abundante, copiosa, fértil, producirá como nunca antes. Allí en ese reino, ¿sí? Son los que aquellos dicen, es que eso es para nosotros. Hermanos, acuérdense que es para aquellos que son salvos en el juicio de las naciones, los vencedores de la gran tribulación, para los santos y para los que, hermanos, también fueron fieles en esta batalla final. Ahora mire, este reino, el motivo que el Señor viene para restaurar la naturaleza. Dije hace un rato que la tierra será exuberante, será fértil, producirá muchos frutos, ¿verdad?, exuberantes. Leamos Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. ¿Sí? Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. Vea, alegrarse han el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ante una tierra exuberante, ¿sí? Una tierra hermosísima. ¿Qué cree que habrá en esta tierra exuberante? Grandes cosechas, unas tras otra, ¿sí? Grandes cosechas, unas tras otra, según Amós 9:13. Vamos a la Biblia. Estamos usando mucha Biblia para reforzar que esto no es un tema de ideas humanas, es un tema, hermanos, de la Biblia, de la palabra del Señor, que nos está hablando acerca de cómo serán aquellos tiempos. Amós capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice? He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador. Oiga bien, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados, ¿qué dice? Se derretirán de exuberante fruta. Habrá una fruta, hermanos, al grado que
Dice la palabra del Señor Jesús que el que ara, va arando, ya alcanzó al que va cosechando. O sea, serán unas cosechas una tras otra debido a la exuberante vegetación y bendición que habrá en la tierra aquel. Hermanos, habrá una demostración plena de su gloria en la tierra milenial y todos acudirán a Jerusalén a adorar. Ahora todos a Jerusalén a adorar. En el reino milenial todos irán a adorar a Jerusalén, según Isaías capítulo 2, versículo 3. Vamos a dar lectura a Isaías 2:3. Vamos a dar lectura, hermanos. ¿Sí? Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este lugar también habrá cánticos de alabanza. Gloria a Dios. En el reino milenial también habrá cánticos de alabanza, según Isaías 61:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de ¿qué? De todas las gentes. Cánticos de alabanza. Hermanos, también habrá oración. Sí, en ese reino habrá oración. Isaías 65:24 dice la palabra del Señor. Isaías 65:24 dice así: y será que antes que clamen responderé yo, aun estando ellos hablando, yo habré oído. Que habla del reino milenial, habrá oración, ¿sí? Porque a eso viene Cristo, a eso viene, a restaurar la tierra también. Serán llamados santos, ¿sí? Así que este es un buen nombre para todos los que habitan en ese reino, santos. No creo que se llamen hermanos, serán llamados santos. Así dice la palabra, Isaías 4:3. Isaías 4:3 dice de la siguiente manera. Vamos a leer Isaías 4:3. Dice: y acontecerá que el que dejare en Sión, y acontecerá que el que dejare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, ¿sí? También, hermanos, algo hermosísimo en ese lugar es que se verá la gloria y hermosura del Señor. Isaías 17:7. Isaías 17:7 dice lo siguiente: en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Bendito sea el Señor. Se verá la gloria y hermosura de nuestro Señor. Hermanos, qué hermosísimo es esto. Hemos aprendido 7 motivos por los que viene nuestro Señor Jesucristo. Son 7 motivos por los que el Señor viene, ¿verdad? Y hemos aprendido que el Señor viene: 1, para recibir a los suyos. Será en las nubes, arrebatar allá a su pueblo. 2, para redimir el cuerpo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. 3, para reorganizar a Israel. Acuérdense que el Señor vendrá a eso también, a reorganizar a Israel. 4, para reprender a los malvados, como dice su palabra. Y hermanos, esto será algo que tengamos que tomar en cuenta. Y también vendrá para reinar en toda la tierra, ¿sí? Vendrá para reinar en toda la tierra. Pero también el Señor viene para restaurar la naturaleza. Y estos son los motivos por los que el Señor Jesucristo viene a esta tierra. ¿Qué les parece, hermanos? Así que el Señor estará de vuelta.
Amén, estará de vuelta. Pero pues ya esta tierra que habitamos, pisamos, ya no será más. Esta primera tierra se acabó con la catástrofe apocalíptica. El Señor creará cielos y una nueva tierra para habitar, y habitarán allí los redimidos, los que fueron vencedores, hermanos, también los que fueron salvos en el juicio de las naciones. Pues en este breve momento, pues gracias a Dios hemos terminado. Tiempo nos falta para explicar más cosas, pero con esto ha sido suficiente, básico, para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entienda los 7 motivos por que el Señor viene a la tierra. Estamos de pie, daremos gracias al Señor por lo llevado a cabo. Padre, te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Padre mío, nos has dado tu palabra, un hermoso mensaje profético de las cosas futuras, Señor, y serán de mucha bendición para todos nosotros, Señor, entender y comprender estos eventos proféticos. Gracias. Esto nos hace a nosotros, Señor, nos hace un llamado a santificarnos más, a prepararnos más, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, y pronto vendrás por tu iglesia, por tu pueblo, porque esto no va a tardar. Esto cada día es más, todavía es más cerca de lo que esperábamos, Señor. Gracias te da mi vida. Con todas las deficiencias te he servido, Señor, en este día. Y ahora, Señor, despídenos en paz. Que la gracia de Cristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la comunión y participación gloriosa con tu Espíritu Santo sea para siempre. Aleluya. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Que Dios les guarde.